¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bien, porque siempre es la respuesta que queremos que nos den a esta pregunta, y para eso en este programa, como sabemos que la salud empieza por los pies, tenemos con nosotros al doctor Juan Pablo Jiménez, especialista en cirugía del pie, director de la clínica Jiménez. ¿Qué tal, Antonio? Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Por supuesto decimos Jiménez con G, que es la G de podología. Y ya saben que cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan ustedes la pueden hacer incluso en directo a través de este programa. Hay un número de participación, el que aparece ahora, el 91 543 2294. 91 543 2294. También hay una página web de la Clínica Jiménez, que es clínicajiménez.com, a través de la cual pues también a vosotros llegan correos que nos hacen preguntas, y entonces pues yo te las transmito, digamos, como hacemos aquí ahora, mientras llegan las llamadas. En este caso, nos escribe Nuria que parece que su problema es que tiene un juanete bastante llamativo. Le molesta a la hora de calzarse, pero el juanete en sí no le duele. Entonces, quería saber qué soluciones, qué alternativas puede tener. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver. Este es un problema muy habitual, el que tenga un juanete, un crecimiento anormal del hueso y que curse sin sintomatología, que curse sin dolor. Esto en un 80-84% de personas que padecen este tipo de alteración o malformación, pues va a cursar sin sintomatología dolorosa, sin dolor. Esto no significa que sea menos agresivo que cualquier otro tipo de juanete que curse con sintomatología dolorosa. ¿Por qué? Porque no solamente es importante ese crecimiento anormal del hueso, esa protrusión del propio hueso, sino la desviación del primer dedo. Y esa desviación del primer dedo va a ir provocando un efecto dominó en todo el antepié. Y ya no solamente provoca alteraciones en los huesos colindantes, sino que también va a provocar alteración en la propia cápsula articular. Nosotros, todas las personas, tenemos una cápsula en todas las grandes articulaciones que está alimentada por un líquido sinovial, y luego tiene unos ligamentos colaterales, y esos ligamentos colaterales se van a ir distendiendo, van a provocarse ciertas bursitis, que son inflamaciones de la propia cápsula, y puede inclusive aparecer extravasación de ese líquido sinovial, con lo cual vamos a alimentar menos esa articulación, y entonces es más propenso que con la edad pueda alterarse y provocar una entidad patológica como es un proceso degenerativo osteoarticular, un proceso artrósico, ¿no? Con lo cual se va a ir eliminando lo que es una capita de la propia articulación fundamental para que no haya un roce continuo entre hueso y hueso, que es el cartílago articular. Entonces, y esto sí, el día de mañana puede cursar con sintomatología, aunque no lo tenga en principio, ¿no? A priori. Entonces, aquí es importantísimo tratar esta patología, curse con dolor o sin dolor. Nos comentaba que sí, cuando deambula o cuando se introduce el pie en el calzado, pues puede aparecer dolor, a lo mejor en otras regiones, en la zona plantar, etcétera. Esto es debido a que el primer dedo, el dedo gordo del pie, es el más importante en la última fase de la marcha, y nosotros cuando caminamos, cuando andamos, bueno, pues cumple una misión fundamental, ¿no? en esa fase. Entonces, ¿qué ocurre? Que como está lateralizado ese dedo, ese movimiento flexo-extensor está mucho más reducido, y al estar mucho más reducido, los huesos de la planta del pie, llamados metatarsianos, hacen una funcionalidad que no les compete, con lo cual esos huesos se van a ir sobrecargando, se van a ir hundiendo, se va a ir estrechando el espacio entre hueso y hueso, con lo cual esto provoca una limitación a la hora de nuestro deambular, con lo cual biomecánicamente ese pie no va a estar perfectamente estructurado, y podemos ir alterando no solamente el pie, sino las grandes articulaciones como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Con esto es fundamental tener en cuenta que el pie siempre hay que cuidarlo, ¿no? Curse con dolor o sin dolor esta patología, sobre todo el juanete, que como hemos dicho, el primer dedo juega un factor fundamental, ¿no? En una determinada fase de la marcha. Y que todo ello puede degenerar en otras patologías, como incluso decías, artrosis también. Exacto, en procesos degenerativos. Esto sí, el día de mañana, a largo plazo, puede provocar procesos
procesos artrósicos, sí. Y esta artrosis sí deteriora el propio cartílago articular y aparecer picos óseos, lo que llamamos esóstosis, que son crecimientos anormales del hueso. Por eso es importantísimo tratar la patología. Entiendo. Ya saben ustedes que hay un número de teléfono de la Clínica Jiménez al que pueden llamar ustedes para pedir pues, su primera consulta, en la cual evalúan de forma gratuita cuál puede ser la patología de su pie. Es el que está apareciendo en pantalla, por supuesto. 91 367 0071. 91 367 0071. Están en Madrid, en la calle de Alcalá, pero como hemos contado muchas veces, atienden no solamente pacientes de toda España, sino ya de todo el mundo, porque sabemos que por Brasil incluso hay también bastantes, ¿no? En cualquier caso, ahora tenemos una llamada en el programa. Nos ha llamado Ángeles desde Valencia. Ángeles, bienvenida al programa, ¿qué tal? Pues, ¿es usted el doctor? ¿Qué tal, Ángeles? Pues coméntenos. ¿Es usted el doctor? Sí, exacto. Vale, pues mire usted, yo tuve un espolón, pero como el otro día usted explicó, habían 2 clases, ¿no? Exacto. El mío era de los más rebeldes, porque resulta que las infiltraciones que me daban no me hicieron absolutamente nada. Luego tuve que ser operada y después de la operación pues no he quedado bien. Ahora pues resulta que estoy en la FE de Valencia, sí, en la unidad del dolor, y me han hecho varias pruebas para ponerme goteros, para calmarme y para todo eso, pero no me llegan a hacer nada. Y ahora me han propuesto de, pues eso, hacerme electrodos. ¿Usted qué opina? Pues vamos a ver, ¿y le han eliminado el espolón o no? ¿Le han eliminado? Sí, me lo quitaron, sí, por supuesto. Sí. Fue con láser, que no tuvo importancia, pero luego yo después he quedado fatal. Y es que me han dicho que tengo, parece que sea atrofia. Sí, perfectamente. Esto puede ser debido a que hayan dejado alguna excrecencia ósea, porque a veces si no se lo eliminan bien y sacan todo el polvillo óseo, vuelve a reagruparse ese polvillo óseo. Entonces, al reagruparse ese tejido óseo, provoca como pequeños crecimientos anormales del hueso, que eso convendría verlo a nivel escópico. El fluoroscopio lo que hace es visualizar el pie en 360 grados para ver si verdaderamente hay una alteración de esta tipología, que es corriente si no le han eliminado perfectamente ese polvillo óseo. Por eso hay que asegurarse siempre. Y entonces provoca la misma sintomatología o inclusive más. Más, ahora exacto. Mucho más. Entonces ahí es importantísimo evidenciarlo a nivel escópico y ver si verdaderamente existe este tipo de alteración, y si existiera, poner otro punto de anestesia local, hacer una pequeña incisión y eliminarlo, con lo cual se eliminaría totalmente la sintomatología. Es normal que haya atrofia, sobre todo porque usted no está caminando adecuadamente, y al no caminar adecuadamente la tonalidad muscular va hipotonificándose, con lo cual aparece una cierta atrofia. Entonces, aquí es importantísimo saber cuál es la causa, porque la causa es fundamental para que luego sea exitoso el tratamiento bien conservador o definitivo. Entonces, sí le están pautando tratamientos para eliminar la sintomatología, pero no le están pautando un tratamiento para eliminar la causa, la etiología por la cual aparece este tipo de alteración, malformación. Entonces, no quiero, disculpe, no lo quería. Sí, no se preocupe. Resulta, es que me han dicho que si es que me han cogido ahí tendoncillos y tal, y que eso ya no tiene arreglo. Entonces, me han hecho todas estas pruebas de ponerme goteros de varias cosas, ozono, más. Pero a mí el efecto no me lo llegan a hacer. Entonces, pues es muy doloroso, muy doloroso. Claro. Es que es todo el pie entero, me duele todo el pie. Dese cuenta que el calcáneo es uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo, que cumple una funcionalidad en una determinada fase de la marcha. Entonces es fundamental tratarlo adecuadamente. Por mucho que hayan traumatizado los tejidos colindantes, seguro que hay alguna excrecencia ósea que pueda estar deteriorando, salvo que le hayan eliminado más tejido óseo de lo normal, que entonces ahí, claro, esto lo va a ir curando el tiempo, pero
habría que ver, ¿no? Habría que ver cuál es la causa, cuál es la etiología y a partir de ahí pautar un tratamiento adecuado, ¿no? Es verdad que el tratamiento por ahora para eliminar algo de sintomatología pues es el que le están realizando en la unidad del dolor, pero bueno, convendría profundizar mucho más y ver esa causa. Muy bien. Entonces, sobre esto de que me quieren poner electrodos, ¿usted qué opina? Hombre, bien, pero puede también provocarle un efecto rebote. Si hubiera algún tipo de crecimiento normal del hueso. Sí, ya sé lo que usted está diciéndome, por supuesto. Claro. Que si me ponen esto y lo otro no está aclarado del todo, claro, pues puede surgir problemas. Claro, pues nada, ya pues nada, queda abierto ese diagnóstico y yo le invitaría, si desea, poder venir a la clínica y también bueno, pues verla y diagnosticarla y ver si hay algún tipo de tratamiento bien conservador o definitivo a la patología que presenta. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada. Gracias, Ángeles. Y desde luego lo importante, digamos, tanto en el caso de ella como en cualquier caso, es saber exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Para poder en función de eso actuar. Primero, porque es fundamental saber la causa por un motivo. Ese motivo es imprescindible, que es tranquilizar al paciente, porque ya tiene un nombre. Claro. Le pone un nombre a la patología que presenta. En cambio, aquí simplemente le habrán diagnosticado de talalgia. Talalgia es dolor inespecífico en lo que es el hueso calcáneo, sí, lo que es la parte posterior del pie, pero habría que profundizar mucho más. Y luego, segundo, sabiendo la causa, vamos directamente a eliminar las consecuencias, esas consecuencias sintomáticas, ¿no? Esas consecuencias con dolor, que cursan con sintomatología dolorosa y con impotencia funcional, como bien nos ha comentado, ¿no? Claro, y en cualquier caso, digo, a ver, yo estoy repitiendo siempre, pero digo, a ver, no lo diga mal. En vuestra clínica, en la clínica Jiménez, la clínica que tú diriges, se puede pedir cita. Se ve en concreto cuál es la patología y a partir de ahí ya el paciente decide. Pero digamos que esta primera cita no lleva ningún compromiso, es una cita gratuita, ¿no? Exacto. Es algo que me marqué yo cuando estuve en Estados Unidos, cuando hice mi especialización, que las personas supieran qué tipo de alteración y malformación presentaba y cuáles eran los abanicos de tratamientos posibles y que luego la persona decidiera libremente. Perfecto, me quedo tranquilo. No me equivoco cuando les digo a ustedes que, por supuesto, pueden llamar al número de teléfono de la Clínica Jiménez. Ahí lo tienen. Como hemos indicado, el diagnóstico es gratuito, 91 367 0071. 91 367 0071. Y desde Madrid, precisamente, quien nos llama es Angelines. Angelines, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Angelines. Buenos días. Vamos a ver. La consulta era porque yo tengo la uña del dedo gordo del pie, no es encarnada, es lo que es completamente doblada, como una pinza. Sí. Y entonces, pues yo he ido a podólogos y me han dicho que ni arrancarla ni nada porque volvería a salir igual. Pero claro, esa uña es feísima y hasta que la cortas y la llevas un poco decente, quería saber si eso tiene arreglo, solución o algo. Muy bien, perfecto. Pues sí tiene solución. Cualquier tipo de alteración o malformación que presente el pie, pues tiene soluciones, bien conservadoras o definitivas, ¿no? Frente a estas uñas que salen en forma de teja, que salen totalmente abarquilladas y que van cerrando... completamente doblada. Claro, exacto. Cerrada. Y van comprometiendo el tejido blando y esto sí, si usted recibe un traumatismo, microtraumatismo repetido, pues puede ser causante también de infección. Hemos comentado en muchos programas que las patologías que confieren a la uña son patologías que no solamente van a alterar el propio tejido blando, sino que la uña es una zona séptica, una zona sucia, por mucha higiene que se tenga, con lo cual es propenso a infecciones. Entonces, aquí es importantísimo ver en qué estado se encuentra
y si sería recomendable pautar una solución definitiva que consiste en poner un punto de anestesia local y eliminar unos milímetros de la matriz de la uña para que esa uña salga mucho más recta y evite ese traumatismo lateral. A veces sí, cuando ya hay un abarquillamiento total de la uña y que esa uña sale onicogrifósica, significa sale tremendamente gruesa, etcétera, que actúa como cuerpo extraño al propio dedo, con lo cual el propio dedo puede inflamarse de vez en cuando, etcétera. Entonces ahí sí sería recomendable, y es de las pocas tratamientos definitivos que se recomiendan frente a este tipo de alteración, que es la extirpación total de la uña para que no vuelva a salir. Lo normal es que siempre conservemos la uña, pero hay casos donde irrefutablemente no hay ningún tipo de tratamiento eficaz para este tipo de patología, con lo cual recomendamos una solución definitiva, que es la extirpación total de la uña, para que no vuelva a salir. Los demás tratamientos pues suelen ser tratamientos conservadores o definitivos frente a la eliminación de los laterales de la uña, para que esa uña poco a poco vaya abriéndose y vaya distendiendo y no provoque ningún tipo de alteración o malformación el día de mañana. Entonces, bueno, pues convendría verla, diagnosticarla y tratarla, ¿no? Claro, y en función de eso y actuar, ¿no? Exacto. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada. Buenos días, adiós. Gracias a Angelines por su llamada. Ya saben, tienen un número de teléfono de participación en el programa, que es el 91 543 2294. 91 543 2294. Ese es el teléfono para las consultas que tengan en el programa. El teléfono de la Clínica Jiménez también seguro que ya casi se lo conocen, que es el 91 367 0071. 91 367 0071. También recordamos que tenemos una página web, clinicajiménez.com, a través de la que nos llegan una serie de emails. También tenemos el caso de Arturo. Arturo es conductor y dice que durante la mayor parte del día el pie no le molesta, pero que a la hora de, sobre todo de salir del coche, a veces también cuando tiene que entrar, el talón le duele terriblemente y que, claro, que hay veces que incluso prefiere quedarse un rato en el coche y luego volver, le condiciona mucho a la hora, pues casi de volver a casa. ¿Qué es lo que podría ser? ¿Qué es lo Muy que bien, pues ahí puede presentar, como la primera llamada, ¿no?, que hemos recibido, puede presentar un espolón calcáneo. Recordemos que hay dos tipologías de espolones, un espolón verticalizado, otro horizontalizado. Sí. Dependiendo de la direccionalidad del espolón, pues va a ser más o menos traumático. Aquellos espolones horizontalizados y de punta roma, pues la sintomatología sí puede aparecer durante un tiempo determinado, pero luego puede ceder perfectamente. A veces hay que ayudar a que no traumatice los ligamentos colaterales y el propio tendón, que es la fascia plantar, con lo cual sí sería recomendable poner algún tipo de infiltración local, siempre homeopática, no tiene efectos secundarios, no lleva corticoide, junto con un soporte plantar que lo que haga es redistribuir, equilibrar y mantener todo el peso corporal sobre la planta. Otra cuestión es aquellos espolones verticalizados y puntiagudos, que sí sería recomendable pautar una solución definitiva, como es la intervención, salvo que lo cojamos en momentos incipientes, donde la infiltración va a hacer un efecto importantísimo de cambio de direccionalidad y sobre todo provocar una capa en la zona distal, para que no salga puntiagudo, sino más redondeado y minimice totalmente la sintomatología. Ahora, cuando es un espolón verticalizado y puntiagudo, pues el tratamiento de elección sería una pequeña intervención que consiste en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiado se hace una pequeña incisión y se elimina limpiamente esa excrescencia, o sea, es una intervención rápida en recuperar. El posoperatorio suele ser indoloro en el 90% de los casos. Hay un 10% donde pueda haber algún tipo de síntoma molesto, pero con un analgésico y antiinflamatorio cedería. Entonces, bueno, pues ahí es importantísimo saber qué tipo de direccionalidad, saber si es un espolón verticalizado o horizontalizado. También hay casos de fascitis plantares, de periostitis, que significa que hay una inflamación del periósteo, que es una capita externa del hueso, que también puede provocar una sintomatología parecida de cuando el paciente está en sedestación, sentado o tumbado y quiere incorporarse
y aparece un dolor tremendamente agudo que luego va cediendo ese dolor según vaya transcurriendo los pasos, y luego vuelve a recrudecerse cuando hace una vida muy activa, ¿no? La fascitis y la periostitis pues puede presentar con este tipo de sintomatología, y el tratamiento de elección sería infiltración local para eliminar esa inflamación y el soporte plantar para no focalizar esas presiones en la parte posterior que pueda desembocar el día de mañana en un espolón calcáneo, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo tratar la patología desde sus momentos incipientes, para, bueno, pues que esta alteración no vaya más, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, nos encontramos muchos casos, operamos miles de personas de espolón calcáneo con unos resultados magníficos, donde no vuelven a recidivar, donde no vuelve a salir este tipo de alteración, y bueno, pues vuelve a hacer su vida totalmente normal, ¿no? Entonces, claro, esto es una maravilla, ¿no? Eso es frente a lo que es bueno, pues las cirugías tradicionales, que traumatiza mucho tejido óseo y tejido blando, por eso las recuperaciones son mucho más tardías, pueden dejar secuelas, etcétera, ¿no? En cambio, la microcirugía, la mínima incisión, pues no, si se practica adecuadamente y con unas manos experimentadas, ¿no? ¿Hay que hacer luego una serie de curas o cómo, digamos, la recuperación? Exacto. En todas las intervenciones, por nimia que sea, siempre hay que hacer 1 o 2 curas para hacer un seguimiento. Sí. Y luego sí, nosotros siempre hacemos un seguimiento al año y a los 2 años. Hacemos un seguimiento para ver cómo va evolucionando. Muy bien. Perfecto. Ya saben ustedes, tienen un número de teléfono de contacto de la Clínica Jiménez, el 91 367 0071. 91 367 0071. Como hemos explicado a lo largo del programa y como era desde luego idea del doctor Juan Pablo Jiménez, la primera consulta es gratuita, es el diagnóstico que les van a hacer ustedes de cuál es la patología que tienen, y también él les va a proponer los distintos tratamientos que se pueden realizar. Y bueno, están en la calle Alcalá 378, pero desde luego tratan a personas de toda España. Tenemos la llamada de Aurora, lo que me indican ahora que se ha caído a través del teléfono. Bueno, en cualquier caso, según me indican desde producción, le acaban de diagnosticar diabetes. Es una persona que, pues por trabaja en una tienda, está normalmente de pie, y le han dicho que tiene que cuidar el pie de una determinada forma, pero no sabe cómo, digamos. Le empieza a dar miedo, digamos. Perfecto. No es que tenga en este caso como una patología, pero sí que tiene el temor de cómo debe cuidar sus pies, porque ahora pues acaban de diagnosticar la diabetes, está con todo ello y quiere saber un poco, informarse un poco de ello. Bueno, pues un diabético tiene que tener claro varias cosas, ¿no? Y con eso pues puede hacer su vida totalmente normal, ¿no? Que es el control médico, o sea, cada cierto tiempo hacerse una analítica. A veces hay personas ya que se le entrega un destrosti, donde se hacen su control ellos desde su propia casa, se les da unas pautas de qué parámetros debe mantener esa glucosa. Y bueno, y si fuera más, etcétera, pues acudir al especialista, ¿no? Y luego el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico es fundamental, ¿no? Y luego cuidarse en la dieta. Son 3 pautas que todo diabético debería de mantener, ¿no? ¿Por qué? Porque una diabetes no controlada puede desembocar en problemas importantísimos a nivel neurovascular, a nivel del sistema nervioso y del sistema vascular, y sobre todo a nivel distal, a nivel de los pies, ¿no? Donde se quedan con poca sensibilidad, donde son más propensos a que puedan aparecer úlceras o traumatismos o microtraumatismos que puedan desembocar en callosidades, etcétera, que puedan esconder una úlcera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí es importantísimo también visualizarse el pie, el hidratarlo mucho, ¿sí? El hidratarlo es fundamental, y visualizarse el pie cada cierto tiempo, el verse el pie, cómo se encuentra esa planta del pie, cómo se encuentra el dorso del pie, etcétera, para ver si bueno, pues presenta algún tipo de alteración. Y luego sí sería recomendable pues pautar un soporte plantar.
El soporte lo que hace es distribuir, equilibrar y mantener todo el peso corporal sobre la planta. Hoy en día se hacen soporte, no plantillas. O sea, lo bueno del soporte es que redistribuye todo el peso corporal sobre 390 puntos. Es muy finito, no ocupa espacio en el calzado. Es tremendamente amortiguador, sobre todo en personas diabéticas. Y entonces esto lo que hace es mantener el pie en una posición más neutra y evita esos movimientos de balanceo y basculación. Y luego acompañado de un buen calzado de suela gruesa, de goma, que amortigue bien todo el peso corporal. Luego sí conviene que sea un poquito elástico, lo que es todo el dorso del calzado, etcétera, para que no traumatice pues, el tejido blando, ¿no? Entonces, bueno, pues como comento, teniendo estas pautas claras de control médico, control de la dieta y ejercicio físico, pues ya verá cómo la persona no va a notar ningún tipo de alteración. Lo malo, bueno, pues son los excesos, etcétera, que sí pueden alterar a ese sistema neurovascular. Entiendo. Sí. Muy bien. Como recordamos, ya saben, tienen un número de teléfono para llamar a la Clínica Jiménez, pedir su primera consulta completamente gratuita, en la cual se realiza el diagnóstico de cuál puede ser la patología que tengan ustedes en el pie. El teléfono, el 91 367 0071, 91 367 0071. Creo que estamos teniendo alguna dificultad hoy con la línea telefónica, pero bueno, teníamos en la llamada también de Manuel. Su caso comenta que le salen con muchas callosidades, muchas durezas en la planta del pie, que incluso no sabe si son verrugas o qué puede suceder, pero que le está empezando a molestar, desde luego, bastante. Sí. Que si eso se puede quitar de alguna forma fácil, porque a veces intenta limarlo o demás, pero que, pero que vuelve otra vez a salir. Se siguen reproduciendo. Exacto. Aquí es importantísimo diagnosticar. No es lo mismo un problema dermatológico como es un papiloma, que penetra en el tejido y entonces esto provoca un dolor importantísimo. Sobre todo aparece de una manera circunscrita, aparecen pequeños puntos blanquecinos o negruzcos. Esto puede notar que la persona puede estar infectada por un papiloma, un virus, ¿no? Ese virus penetra en el tejido y entonces provoca esta alteración. Y luego muy diferente es una callosidad, o sea, la callosidad siempre es una consecuencia de una alteración que aparece en las partes internas, o sea, en el propio tejido óseo. O sea, que es el propio tejido óseo el que traumatiza las partes blandas, la piel, y la piel se defiende provocando una callosidad. Perdón. Esta callosidad, pues claro, por mucho que no la eliminemos, vuelve a recidivar, vuelve a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece un hundimiento a nivel metatarsal. Sobre todo las callosidades son muy propensas a nivel de la planta del pie, son muy propensas en los dedos, en el dorso de los dedos o en las zonas laterales, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que ver por qué se está provocando, si verdaderamente presenta una sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie, o aparece alguna excrescencia ósea o los cóndilos, que son unas protuberancias totalmente normosómicas de los huesos a nivel de las falanges, a nivel de los dedos, y entonces esa protrusión o esa exóstosis, ese crecimiento anormal, traumatiza y aparecen callos a nivel del dorso. Entonces, bueno, pues esto hay que tratarlo, ¿no? Porque según vaya transcurriendo el tiempo, primero es una patología que va a ir a más, que no se va a quedar estancada o estacionada, y segundo, según vaya transcurriendo el tiempo, el tejido blando, la piel, se va a hacer más fina, con lo cual más propensa a ulceraciones el día de mañana. O sea, nos encontramos con personas con edades avanzadas, donde aparecen unas ulceraciones tremendas, ¿no? Donde tienen que hacerse agujeros en el calzado para protruir, dejar protruir ese dedo, ese hueso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de que llegue esto, nosotros hemos intervenido a personas hasta de 105 años de edad, ¿no? Pues, con ulceraciones tremendas, ¿no? O sea, que la edad no es un impedimento para que la persona pueda mejorar su calidad de vida. Estupendo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez. Muy bien, pues muchas gracias. Especialista en cirugía del pie, director de la Clínica Jiménez, como siempre decimos, Jiménez con G. Y ustedes, ya saben, tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir su consulta, su diagnóstico gratuito, que es el 91 367 0071. 91 367 0071. Nosotros les esperamos en el próximo día para, por supuesto, seguir con buen pie. Hasta la próxima.